Buenas, soy el doctor Isaru y mi ponencia se titula Variables asociadas a la ocultación de información en cuidados paliativos o al final de la vida. Este es un contexto donde se tiene una enfermedad grave que amenaza contra la vida, normalmente cáncer, y este implica un empeoramiento grave en la calidad de vida, un pronóstico limitado y tiene consecuencias a nivel psicológico importantes, tanto para la persona enferma como para su familia. En este contexto ocurre un fenómeno que es que se le oculta información sobre la enfermedad a la persona enferma, lo que implica que esta persona está más desinformada y tiene más problemas para comunicarse con sus allegados. Los familiares que ocultan la información a la persona enferma generalmente lo hacen por dos motivos, según se ha visto en los estudios. Por una parte, porque piensan que de esta manera la están protegiendo de un mal, y por otra parte, algunos es porque no se ven con la competencia suficiente como para afrontar esa información tan delicada. Hay estudios previos que han intentado establecer si hay algún tipo de perfil en esta persona cuidadora que le oculta la información a la persona enferma. Y lo que han encontrado es que mientras más edad tenga esta persona enferma, más probable es que se le oculte información. Y si además tiene un nivel académico bajo, pues también, tanto el nivel académico bajo de la persona cuidadora como de la persona enferma se ha relacionado con la ocultación de información. Con respecto a la visibilidad de la enfermedad, lo que se ha visto es que las personas que tienen una enfermedad más visible, pues generalmente consiguen tener más información. Otros estudios lo que han visto es que si hay duelos recientes en esa familia también se tiende a ocultar más información. Si ese familiar no tiene deseos de tener la información, tampoco quiere que se informe a la persona enferma. Si hay connotaciones muy negativas sobre el cáncer y la muerte, pues también hay más ocultación. Y parece que si se detecta algunas dificultades en el afrontamiento, pues también implica más ocultación. La muestra han sido personas cuidadoras mayores de 18 años y en concreto han sido 166 personas cuidadoras de enfermos en cuidados paliativos. En el estudio tenemos tres grupos de hipótesis. El primer grupo, en relación a las variables sociodemográficas, lo que planteamos es que la edad tendrá una relación directa y positiva con la ocultación de información, mientras que el nivel académico y el tiempo desde el que se le ha diagnosticado pues va a tener una relación inversa con la ocultación de información. Y con respecto a si la enfermedad es visible o no, pensamos que si se trata de información visible, pues se va a dar menos ocultación de información en promedio. Con respecto al segundo grupo de hipótesis, la psicológica, lo que planteamos es que el neuroticismo, la inflexibilidad psicológica y la desregulación emocional van a tener una relación directa y positiva con la ocultación de información, mientras que la resiliencia que tiene ese familiar va a tener una relación inversa con la ocultación de información. Y por último, esperamos que todas las variables se asocien de manera conjunta con la ocultación de información. Del procedimiento, lo que me gustaría destacar es que ha sido en el domicilio de la persona, ha sido en formato entrevista y ha sido de manera confidencial. Con respecto a las variables e instrumentos que se han utilizado, no me voy a detener mucho en ellos, los podemos ver en esta diapositiva, con qué pruebas se han medido cada una de las variables. Sí, lo que me gustaría destacar, dado que es una escala bastante nueva, la escala de ocultación de información para cuidadores mide tres comportamientos diferentes en los que los cuidadores ocultan la información. El primero es ocultación, es decir, no transmitir esa información hacia la persona enferma. El segundo sería falseamiento, es decir, mentir sobre la información o falsear la información. Y la tercera escala es la de control, que se refiere a intentar que no llegue información a la persona enferma, controlar la información que él tiene que llegar. Para el primer grupo de hipótesis se han realizado correlaciones de Pearson entre ECOI y las distintas variables sociodemográficas y médicas. Y con respecto a la visibilidad de la enfermedad hemos utilizado la TD-Student y también hemos utilizado correlaciones de Pearson entre ECOI y las distintas variables psicológicas con respecto al segundo grupo de hipótesis. Y con respecto a la última hipótesis que planteábamos, se han realizado un análisis de regresión lineal múltiple. Con respecto a los descriptivos, como vemos en la diapositiva, la mayoría de las personas cuidadoras eran o la pareja de la persona enferma o alguno de sus hijos o hijas.
Concretamente, 23 de estas personas cuidadoras eran hombres frente a 143 que eran mujeres, que a su vez estaban cuidando de 98 hombres y 68 mujeres. La edad media de las personas cuidadoras ha sido de 56 años, ahí podemos ver la desviación típica, y el rango ha estado entre 22 y 88 años, mientras que cuidaban a personas con una edad media de 71 años, aunque tenemos una desviación típica de 14, y el rango ha estado comprendido entre los 18 y los 98 años. El tiempo medio de que les diagnosticaron la enfermedad ha sido de 3 años. El nivel de estudio tanto de las personas enfermas como de las cuidadoras es bajo, como vemos en estos gráficos. Los enfermos, había un 38% que tenían enfermedades categorizadas como visibles frente a un 45% que eran no visibles. Con respecto a la relación entre las variables sociodemográficas y la ocultación de información, lo que encontramos es que las distintas conductas de ocultación que mide ECOI se han relacionado en el sentido que pensábamos con el nivel académico, es decir, en sentido inverso, como podemos ver en esta tabla, y de manera significativa. Y con respecto a la visibilidad de la enfermedad, pues lo que hemos encontrado es que el grupo que tenían una enfermedad más visible son los que han recibido más conductas o más intentos de ocultarle la información. Especialmente esto se ha visto a nivel de escala general y más concretamente en la subescala de control de la información. En relación a las variables psicológicas, se han cumplido las hipótesis esperadas. Cada uno de los comportamientos de ocultación de información ha correlacionado en el sentido que esperábamos con cada una de las distintas variables seleccionadas, a excepción de la escala de regulación emocional, que sí que no ha correlacionado significativamente con la de control de COI. Y el análisis de regresión lo que nos revela es que el nivel académico de la persona cuidadora, la visibilidad de la enfermedad, así como la inflexibilidad psicológica y la resiliencia de manera conjunta, han explicado un 30% de la varianza de la ocultación de información. A modo de discusión, comentar que el que no se haya encontrado una relación entre la ocultación de información y la edad, como si se ha dado en otros estudios, puede ser debido a que la muestra que nosotros teníamos tenía una edad muy elevada, como hemos visto, una media de edad muy alta, y en estudios previos sí que había más heterogeneidad entre las edades. Con respecto a la relación entre el nivel educativo y la ocultación de información, la explicación que parece más plausible es que aquellas personas que están más cualificadas pues tienden a hacerse más preguntas, y las menos cualificadas pues también suelen verse como más vulnerables. Quizá eso explicaría un poco por qué sus familiares tienden a ocultarle más información. Y con respecto a la ausencia de relación entre el tiempo del diagnóstico y la ocultación de información, lo que podemos concluir es que el mero paso del tiempo no parece que cambie los comportamientos de ocultación de información. Con respecto a la diferencia en la ocultación de información en relación a si la enfermedad era visible o no, el componente que más ha destacado es la variable control, es decir, que cuando la enfermedad es muy visible, lo que ocurre es que los familiares, en promedio, tienden a intentar que la información les llegue menos. El hecho de que sea más visible parece que los lleva a intentar evitar más que la información les llegue concretamente. Y la relación entre las variables psicológicas y la ocultación de información pues es lo más relevante de este estudio, porque no hay ningún estudio previo que haya relacionado medidas psicométricas directamente con la ocultación de información. No hay un estudio que haya intentado establecer como un perfil psicológico de la persona que oculta la información. Y por último, pues destacar que la relación entre la inflexibilidad psicológica, la resiliencia con la ocultación de información, pues sería la más relevante, porque son las variables que se nos quedan en el análisis de regresión múltiple. Y muchas gracias por su atención.